Navarro, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios Padre, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús en América Latina, gracia y paz de nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Es un gusto llegar a sus corazones. Vamos a estudiar una palabra de nuestro Padre Dios que es hermosa, como todas las palabras de nuestro Señor que nos llegan al corazón. Pero primero vamos a pedir la presencia de nuestro Dios, la presencia de nuestro Señor Jesús y la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, confesamos tu poderío, tu majestad. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de llegar a los corazones de América Latina. Señor, tu palabra dice, y hasta los confines de la tierra. Padre, glorifica tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú te estás manifestando en estos postreros tiempos, en esta tierra, te estás glorificando. Bendito Dios. Señor, te rogamos por los corazones de todas aquellas personas que ven estas transmisiones de Vida TV. Señor, que sean edificados, exhortados, consolados. Padre, te pedimos, levanta profetas, levanta pastores, levanta maestros, levanta evangelistas, mujeres poderosas, guerreras en oración. Padre, levanta salmistas, levanta doncellas y jóvenes que cantan tus alabanzas, guiados por tu Santo Espíritu. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra de nuestro Señor. Esta palabra del día de hoy se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, versículo 3. Vamos a dar lectura, acompáñeme, así dice el Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a escudriñar, dice el Señor Jesucristo, escudriñar estas palabras. El Espíritu Santo hará el milagro de esta palabra, este logos, hacerlo rema en nuestro corazón, ¿sí? Porque el Señor quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, así dice la palabra, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que todos los hombres y mujeres sean salvos, así dice la Escritura. Amén. Entonces vamos a ir despacito para estudiar, para profundizar y, como dice la Escritura, seamos edificados.
exhortados y consolados. Bien, dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida cristiana, como todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana, nos han sido dadas por su divino poder. Aquí este renglón habla en tiempo pasado. Nos han sido dadas, ya las tenemos, ya fueron entregadas, ya las recibimos. Dice, nos fueron dadas, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí en este último renglón vemos una palabra, dice, mediante el conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? El Padre. El Padre nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conocerlo. Conocerlo, ¿sí? Conocer a Dios, conocer al Señor, conocer a Cristo, conocer al Espíritu Santo. A veces nosotros nos referimos en cuanto al Espíritu Santo, el trabajo que hace el Espíritu Santo, y decimos, es que Dios lo hace. Y nos referimos a algo que hace el Señor Jesucristo y decimos, es que Dios lo hace. Pero si escudriñamos las Escrituras, sí tenemos que aprender a escudriñar y a dividir que el Padre tiene un trabajo. El Hijo Jesucristo, que es Dios, tiene una obra. Y el Espíritu Santo tiene una obra, ¿sí? Es de ahí que tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras para aprender a hablar de un tema que es obra del Padre, o hablar de un tema que es obra del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, o hablar de la obra que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Para un ejemplo, acompáñeme a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ¿sí? Vamos a escudriñar aquí nada más esta palabrita. Romanos capítulo 8, versículo 11, así dice el Señor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí, en esta escritura se menciona el Espíritu Santo, se menciona a nuestro Señor Jesucristo y se menciona al Padre. ¿Sí? Escúchelo nuevamente. Y si el Espíritu, aquí está el Espíritu Santo, el Espíritu de aquel, aquí es el Padre. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquí se mencionan los tres, el Espíritu Santo, el Padre y el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a escudriñar y a estudiar que el Padre tiene una obra, el Hijo tiene una obra y el Espíritu Santo tiene una obra. Amén. Esto es conocimiento, ¿sí? Esto es conocimiento. Ahora, vamos a ver en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Escucha, mi hermano, esta palabra es bastante fuerte por la consecuencia de la ignorancia, ¿sí? Aquí lo está diciendo. Nuevamente vamos a dar lectura. Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí estamos viendo que Dios le está hablando a los sacerdotes, a quien ya está en el ministerio. Dice, yo te echaré del sacerdocio, ¿sí? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ve esta consecuencia grave que por no tener yo conocimiento, el problema que le voy a provocar a mis hijos por mi ignorancia, que el Señor se va a olvidar de mis hijos porque yo soy un ignorante. Aguas. Bien. Dale vuelta a la página. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 6, ¿sí? Estamos en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Así dice el Señor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Nuevamente, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Tú crees que te sacrificas por conocer a Dios? ¿Tú crees que sacrificas algo por ir el domingo a la iglesia? ¿Tú crees que sacrificas algo por ir a un estudio en casa entre semana? ¿Tú crees que sacrificas algo porque el Señor te está enviando a un hospital a orar por una persona? ¿Tú crees que lo que tú haces es como un holocausto a Dios? Si tú crees eso, pues aquí la palabra te está diciendo, mi hermano, que eso no sirve. Si tú crees que te sacrificas, si tú crees que le ofreces algo a Dios, que Dios lo va a recibir con agrado, estás equivocado. Aquí dice, misericordia quiero y conocimiento de Dios. Misericordia quiero y conocimiento de Dios. De eso se agrada el Señor. De eso es de lo único que se agrada el Señor. Misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia. La misericordia es algo que solamente Dios nos da. Y el conocimiento es algo que solamente Dios nos da. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo. La contra del conocimiento. La contra del conocimiento es la ignorancia, ¿sí? Y el Señor Jesucristo tiene una amonestación para con nosotros en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 24. Nada más voy a leer el versículo 24 para entender la profundidad de la palabra del Señor Jesucristo. Hay que leer el contexto que viene desde el versículo 18 hasta el 27, ¿sí? Pero ahorita nada más vamos a ver este versículo que dice el Señor Jesucristo. El versículo 24 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El Señor Jesús les dice, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Aquí hay dos errores que se convierten en gravísimo pecado. Error, ¿sí? Cometes un error porque ignora las Escrituras. Nosotros tenemos que aprender a leer la Escritura y a escudriñarla para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Hay gente que dice que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es falso. Eso no está en la Biblia, ¿sí? Todos quienes escudriñamos las Escrituras sabemos que eso no está en la Biblia, ¿sí? Y así hay muchas cosas que la gente comenta que dicen, está en las Escrituras. No, discúlpame, pero perdóname. Hay cosas que hablamos que no están en las Escrituras, ¿sí? Yo he oído un error muy común entre los cristianos que dicen,
Si Jesucristo viviera, sería presbiteriano. Si Jesucristo viviera, sería metodista. Si Jesucristo viviera, sería pentecostés. Si Jesucristo viviera, sería bautista. Y yo me quedo pensando y digo, ¿entonces está muerto? Porque dicen, si Jesucristo viviera, sería de una denominación X. Entonces está muerto, ¿sí? Ahora, mi hermano, Jesucristo está vivo y te está diciendo, ustedes cometen mucho error al ignorar las Escrituras y el poder de Dios, ¿sí? Cometemos muchos errores porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Eso dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Escudriñar las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Algo que a mí me llama la atención del pasaje donde el Señor Jesucristo habla de que un centurión que tenía un siervo que amaba mucho y que estaba enfermo a punto de morir, y que el centurión le manda unas personas al Señor Jesucristo y le pide que vaya a su casa para que sane a su siervo. El centurión, cuando ya el Señor Jesucristo se está acercando a su casa, le manda a otras personas y le dice, perdóname, no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Escucha lo que dice el centurión. Di la palabra, di la palabra, di la palabra, di la palabra. Para que tú digas la palabra tienes que tenerla primero en el corazón y en los labios. Cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tus labios, ¿sí? ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y declaras con tu boca que resucitó, eres salvo, así dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, di la palabra, di la palabra, di la palabra. No digas cosas que no están en la palabra, ¿sí? Di la palabra. ¿Por qué? Para que la gente diga, oye, ¿en dónde está eso? Ah, está en tal parte, ¿sí? Está en tal Escritura. Yo a veces le digo a la gente, a ver, hermano, dime qué dice Juan 3:16. Y todos dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, oh, no, no me lo sé, ¿sí? Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, aprendamos a escudriñar las Escrituras, ¿sí? ¿Para qué? Para que si le vamos a dar a una persona un mensaje, sea claro, sea preciso, sea la palabra de Dios, ¿sí? Ok, vamos a regresar a Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro. Únicamente fuimos a ver estas Escrituras para escudriñar la palabra ignorancia, ¿sí? Que ahí nos está diciendo el Señor Jesucristo, ustedes cometen muchos errores porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios, ¿sí? Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, estamos en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Estas promesas que tenemos, ¿sí? Esas cosas hermosas y preciosas que Dios ya nos dio, ¿por qué nos las dio? Mediante el conocimiento de Dios. Nos dio grandes promesas y preciosas promesas, ¿sí? ¿Para qué? Para que por medio de ellas
llegues a ser participante de la naturaleza divina. La naturaleza divina, mis amados hermanos, la manifestó en la tierra nuestro Señor Jesucristo. Él es la manifestación de la naturaleza divina. Jesucristo es el poder del Padre, ¿sí? Y aquí dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción es una consecuencia. ¿De qué? De la concupiscencia, de los malos deseos, de lo que decimos, las bajas pasiones, ¿sí? De la perversidad, de la lascivia. Todo eso es una consecuencia, ¿sí? Provoca la corrupción. Bien, dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, ¿sí? Aquí hay una palabra, poniendo toda diligencia. La diligencia es extremo cuidado, o sea, hacer las cosas con mucha precaución, con inteligencia, con prudencia, ¿sí? Con mucho cuidado, como alguien que trata cristal, ¿sí? Como alguien que trata piedras preciosas para engastarlas en una corona, ¿sí? Así es diligencia, es poner sumo cuidado en lo que estamos haciendo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, agrégale a tu fe. Tú tienes fe, agrégale a la fe virtud, ¿sí? La virtud es agudeza, ¿sí? La virtud es una fuerza en las emociones, ¿sí? La virtud es algo que el Espíritu Santo también nos da para que nuestra fe tenga poder, para que nuestra fe tenga fuerza. Por eso dice, añádele a la fe virtud, ¿sí? De que verdaderamente crees que lo que estás pidiendo ya lo recibiste. Eso dice Primera de Juan 5:14. A la virtud añádele conocimiento. Aquí está por segunda vez la palabra conocimiento. En el 4 dice, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelente. En el 5 dice, añádele a tu fe virtud. A la virtud añádele conocimiento, ¿sí? Conocimiento, que es el tema principal de ahora, conocimiento. Ahora, vamos a ver qué es el conocimiento, ¿sí? ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es una palabra que está escrita 58 veces en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Está la palabra conocimiento, y la palabra conocimiento en el Nuevo Testamento está en griego. Y la palabra conocimiento en griego es gnosis, con una G al principio y luego una N, y es gnosis, ¿sí? Y su descripción es conocer, conocimiento, ciencia, sabiduría, notar de reconocer, sentir, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, ¿sí? Considerar, observar, reconocimiento sabiamente. Eso es la etimología de la palabra gnosis, que es conocimiento. Entonces, el Señor Jesucristo nos está exigiendo conocimiento, ¿sí? Conocimiento. Volvemos aquí a la segunda carta del apóstol Pedro. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, ¿sí? Todo esto es una gran tarea que tenemos que ir separando cada palabra. Eso es conocimiento, eso es sabiduría, es separar algo. Sabiduría es discernir, ¿sí? Separar. Por ejemplo, aquí estamos escuchando varias palabras
¿sí? La primera es diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, ¿sí? Todas esas palabras que para que nosotros tengamos un verdadero conocimiento de lo que estamos estudiando, tenemos que empezar a averiguar el significado de cada palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos un entendimiento preciso de lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón, porque nosotros llevamos la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dice, cuando le dice Felipe, Señor, manda a la gente por los campos a que busquen de comer porque ya tienen 3 días con nosotros y se van a desmayar. Y dice el Señor Jesucristo, denles ustedes de comer, ¿sí? Denles ustedes de comer. Nosotros que somos discípulos del Señor Jesucristo estamos con la responsabilidad de darle alimento a la gente, ¿sí? Dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Hay personas, mi hermano, que llegan a la iglesia donde nos congregamos que no saben leer y nosotros tenemos que darles esa leche espiritual no adulterada, ¿sí? Nosotros somos quienes tenemos que entregarles el alimento, ¿sí? A las personas que Dios acerca a nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender a darles alimento a las personas, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de las personas que por primera vez oyen el Evangelio de nosotros y entonces se acercan al siguiente día y dicen, hermano, yo quiero aprender, mira, aquí traje una Biblia que me regalaron ayer y ¿por dónde empiezo? Ah, bueno, vamos a empezar por aquí. Hermano, ¿a dónde vas mañana? Ah, voy a tal calle, ahí estamos estudiando la Biblia. ¿Puedo ir? Sí, es necesario que vayas. Y al siguiente día, hermano, ¿a dónde vas ahora? ¿Puedo ir? Sí, vente, ¿sí? Tenemos nosotros la responsabilidad de darle alimento a las personas que Dios pone en nuestro camino, ¿sí? Por eso aquí nosotros tenemos que agregar todo esto a nuestra fe, ¿sí? Agrégale a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ti y abundan, o sea, aquí está diciendo el Señor, esto que te estoy declarando tiene que vivir en ti de una manera abundante, ¿sí? Porque si estas cosas están en ti y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto, ¿sí? No te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento, ahí está otra vez la palabra, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si estas cosas están en ti y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos escuchando ya la tercera vez la palabra conocimiento, ¿sí? Que es algo que el Señor quiere entregarnos y ya lo tenemos, ¿sí? Ya lo tenemos. Vamos a ir al libro de los Proverbios. En el capítulo 9, dice así, el capítulo 9, Proverbios capítulo 9, estamos en el versículo 10. Dice así el Señor, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿sí? Nuevamente, el temor de Dios no es miedo, no es pánico ante Dios, es reverencia temerosa, ¿sí? No de miedo, no de pánico, sino de reverencia, de respeto a Dios, ¿sí? Por eso dice el temor de Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios, ¿sí? El reconocer que Dios es poderoso y que nosotros somos polvo, eso es temor de Dios, reverencia a Dios. Dice, la reverencia a Dios
es el principio de ser sabio, ¿sí? Es el principio de la sabiduría. Y dice, la sabiduría te lleva al conocimiento, y la sabiduría y el conocimiento te llevan a la inteligencia. Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí están estas tres palabras juntas que definen lo más alto a lo que puede llegar la mente del hombre. A ser sabio, a tener conocimiento y a ser inteligente. Hay una palabra que me llama mucho la atención, está en Colosenses capítulo 1, acompáñeme, Colosenses capítulo 1, en el versículo 9, Colosenses capítulo 1, versículo 9, escuche, dice así el Señor, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí están otra vez esas tres palabras profundas que definen lo que el hombre puede tener aquí. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En toda sabiduría. O sea, que conozcas la voluntad de Dios con sabiduría. Oye, ¿es cierto que el Señor te dijo eso? Sí. ¿De veras, de veras? Sí, el Señor me lo dijo. ¿Estás seguro? Claro que sí. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros vemos una persona, un joven que está estudiando apenas el primer año de su carrera y dicen los maestros, este joven es calificación 10.5, no baja. Su calificación no baja a 10, es 10.5 para arriba. Y dices, inteligente, ¿verdad que sí? Inteligente. Bueno, aquí el Señor está agregando espiritual, inteligencia espiritual. Eso únicamente lo da Dios a quien Dios quiere dárselo, ¿sí? Ahora, Dios quiere dártelo, ¿por qué no se lo pides? ¿Sí? Dice por ahí un dicho, ¿verdad? El que no habla, Dios no lo oye, y eso es cierto. El Señor está diciendo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, dice el Señor, pídeme, hasta ahora no has pedido nada. Dice el Señor Jesucristo, no has pedido nada, pídeme y yo lo haré, dice el Señor Jesús. Amén. Entonces, sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual es lo que el Señor quiere entregarnos, ¿sí? La sabiduría, dice, es ser sagaz, entendido, prudente, discreto. La inteligencia es aprender a separar, distinguir, entender, ser maestro, ¿sí? Mirar, prestar atención, discernimiento, ser docto. O sea, la inteligencia está en el primer nivel, luego el conocimiento y abajo está la sabiduría. Por eso dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso te lleva al conocimiento y eso te lleva a la inteligencia espiritual. Mi hermano, que Dios te siga bendiciendo porque vas para allá, ¿sí? Vas para allá. Esto me gusta. Vamos a ver esta última escritura. Está en el libro a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. ¿Sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Dios tú estás en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesucristo es para mí mi sabiduría, mi justificación, mi santificación, mi redención. Dios me ve a través de Cristo, sabio, justo, santo y libre. Amén. La gloria es para Dios. Bien, vamos a escuchar esta palabra. Dice así.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo pongo el nombre de Dios sobre ti y el Señor te bendice. Gracia y paz.